Bueno, yo creo que es muy importante para los individuos, para las personas, es decir, eso nos da a todos una posibilidad de conocernos mejor nosotros mismos, entender esas señas de identidad que tenemos y que nos vinculan a otras personas y a otros grupos, conocer cuáles son precisamente los orígenes de los rasgos que nosotros tenemos en nuestro día. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo enseñaba literatura, lo que empezaba siempre era por identificar en cualquier obra del teatro clásico o de alguna obra medieval que estuviera enseñando literaria, empezaba por señalarles a los estudiantes cuánto de aquella realidad seguía vivo en nosotros. Y a partir de ese reconocimiento se despertaba el interés de las personas, porque se daban cuenta que la historia que la cosa no empieza con el parto del que nosotros somos objetos, sino que tiene unos lazos con el pasado que se pierden en el tiempo. Existe, claro que existen algunos vínculos comunes basados en la tradición española, en la tradición portuguesa, y a su vez España y Portugal pues se pierden en un viejo pasado europeo que tiene que ver con las raíces grecolatinas, que tiene que ver con la cultura helénica, con el mundo ese que empezó de alguna manera a cocinarse en el Medio Oriente hace miles de años. Es decir, yo sí creo que tenemos unos rasgos latinoamericanos que no puede haber grandes diferencias, y las hay, por supuesto que las hay, pero las regiones que estuvieron colonizadas o que fueron colonizadas por españoles y por portugueses mantienen una impronta que las identifica y las acerca de una manera muy clara. El indigenismo juega un papel trágico, de alguna forma, porque las culturas precolombinas fueron literalmente arrolladas por los europeos. Sus dioses fueron desplazados, sus modos de realizar las transacciones fueron pulverizados, su organización social, la manera que tenían de organizar las ciudades, el derecho, todo eso fue esencialmente borrado y sustituido por una nueva forma que venía de Europa, que tenía otras raíces, que tenía otras características. Ahora, ¿por qué digo que es trágico? Porque no es posible, 5 siglos más tarde, revivir lo que ya desapareció. Desgraciadamente, la única solución viable es la incorporación de esos grupos que todavía quedan, que tienen una identidad indígena mucho más fuerte que la identidad europea, integrarlos poco a poco a lo que es la corriente central de esta cultura. ¿Por qué? Porque el mundo completo va en esa dirección. Hay un proceso digamos, de acercamiento de todas las culturas que no solo afecta al mundo hispano. Cuando nosotros vemos a los dirigentes chinos vestidos a la usanza europea y comunicándose en inglés y produciendo como producen los alemanes y copiando modos de actuación y modos de ser incluso cocinados en Occidente, uno se da cuenta lo descaminado que es el proyecto indigenista de regresar a unas raíces que ya no tienen cabida en el mundo, porque el mundo completo va en una dirección. Hay un dato interesante de los genetistas. Los genetistas saben, porque lo han podido calcular, que en 12 generaciones, unos 300 años más o menos, Estados Unidos, Europa, Canadá, tendrán étnicamente una población bastante uniforme. El mestizaje habrá ido mezclando a esas sociedades hasta lograr un producto humano muy similar en cada uno de los tipos, que se va a parecer mucho más a la persona latinoamericana con un color de la piel más oscuro. Ese va a ser el futuro étnico, pero hay un futuro cultural en la misma dirección. Por eso es un error tratar de escapar
de lo que parece ser un destino de confluencia de todo el mundo en esa dirección. Esas raíces están torcidas porque había dos grandes núcleos de colonización en los siglos XVI y XVII, el británico anglosajón y el latino o hispano portugués. Y a unos les fue mucho mejor que a otros. Lo que nosotros vemos en Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, esos países desovados por Gran Bretaña, desde el punto de vista económico, el resultado ha sido mucho más impresionante que lo que ocurrió en el mundo, de alguna manera, parido por España y por Portugal. Y la razón de que esto sucediera estaba en las creencias, las actitudes, los valores de ese poder colonizador, que no eran valores y principios y creencias que conducían hacia el desarrollo, no eran comparables a lo que se hacía en el mundo anglosajón. Lo que pasa es que eso ha ido cambiando, porque lo que estamos viendo es finalmente el triunfo en el mundo entero del modo británico de hacer las cosas evolucionado, porque a su vez el modo británico de hacer las cosas recibe su influencia de Alemania, recibe su influencia del continente, en fin, un mundo mucho más homogéneo donde el acento lo pusieron los ingleses en el siglo XIX y conformaron una manera de hacer las cosas que cada vez es, digamos, más influyente en el mundo. Claro que es Occidente, América Latina es Occidente, por supuesto, no es otra cosa que Occidente. Lo que ocurre que es el segmento más atrasado, el más inconforme con esa identidad occidental, porque hay pequeños grupos que han conseguido transmitir la idea equivocada del carácter excepcional de los latinoamericanos. Somos distintos al resto del planeta. El hecho de tener un componente precolombino muy poderoso en países como Guatemala, Bolivia, en menos medida en Ecuador y Perú, pues eso nos hace distintos. Y eso realmente es falso. Eso es como si los suecos o los escandinavos dijeran que como tienen un contenido de lapones en el norte de la región escandinava, pues ese carácter de los lapones hace que los escandinavos no sean occidentales, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza.